pedirles que abran sus Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 5 de la primera carta del apóstol Pedro. Así como está sobre tus pies, primero vamos a pedir a Dios que Él, otra vez, como siempre, nos muestre en su palabra su buena y su perfecta voluntad. Amén. Amén. Vamos a decirle, papá Dios, en esta tarde vamos a decirle, Padre amado, queremos pedir tu ayuda para entender las cosas que mi mente humana no puede entender. Requiero de la ayuda de tu Espíritu Santo para que Él me ministre, me ayude, me guíe, me exhorte. ¿Tenemos el texto? Para dar lectura, síguelo con tu mirada. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Ponte sobre tus pies, vamos a decir, papá Dios, en el nombre de Jesús. Esta tarde, Padre, hemos decidido venir con un hambre de ti, Señor, con necesidad de ti. Reconociendo, Padre, nuestra carencia espiritual, nuestra necesidad espiritual, nos sentimos pobres y humildes, Señor, de espíritu. Venimos a ti, Padre amado, necesitados de ese pan, de ese maná enviado del cielo, que es tu bendita palabra, eres tú mismo, Señor Jesús, a través de tu palabra. Gracias, Padre, por los momentos que nos permites estar unidos. Queremos pedirte, Señor, a sí mismo, que inclines tu oído para escuchar, Señor, el fruto de nuestros labios, que bendicen y exaltan tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Padre bendito, que seas tú, Señor, exaltándote en medio de la alabanza de tu pueblo. Padre amado, te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien nos visite, que nos exhorte, que nos acompañe, que nos instruya en cada servicio y en cada momento de nuestra vida, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú hagas acto de presencia en este lugar, Padre amado. Mira, Padre, que sin ti nuestra alma desfallece. Sin ti somos, Padre amado, nada, Señor. Nada, Padre amado. En el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias. Y así mismo, Padre, te pedimos que a través de estos mensajes también sean alcanzadas otras personas en otras naciones, Señor, que nos miren a través del canal. Señor, que ellos puedan quedarse hasta el final de la enseñanza, para que sus vidas también sean bendecidas, Señor, a través de este medio. Pedimos que donde quiera que estén sea tu Espíritu Santo hablándoles, Señor, que no sea motivo solamente de curiosidad, que no sea motivo solamente de distracción en el internet, sino que sea aprovechable para las vidas de aquellas personas que hacen un clic en nuestro canal. Damos gracias, Padre amado, por sus vidas. Y pedimos, Señor, que los sigas edificando en esa sana doctrina que tú predicaste y que mandaste que se predicara, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir su nombre. Amén.
Señor, se olvide de todo. Gracias, Padre, por estos momentos. Gracias por darnos la oportunidad, ese privilegio, Padre, de acercarnos en tu nombre, Señor. Que venir de tu presencia, Padre, con gratitud por lo que has hecho en esta semana pasada en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú eres el que tienes el control de este servicio. Gracias por todo. Y ahora te pedimos que nos ministres con tu bendita palabra, que sea pan de vida en nuestras vidas, Señor. Que sea ese alimento que requiere mi alma y el alma de cada persona que reunida. Padre, sé tu propicio con nosotros. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén, Señor. Mientras busque el texto en la Biblia, es en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Es un texto inicial en el cual abrimos el servicio. Vamos a ver qué nos dice su palabra a través de esta enseñanza. He titulado el mensaje de hoy, Velar y Orar. Mensaje que ya muchas personas lo saben, mucha gente del medio evangélico, mucha gente que tiene de cierta manera contacto con el evangelio, tiene esto en la memoria, en la mente, saben que deben de velar y orar. Sin embargo, el conocer esa palabra dista mucho de lo que realmente implica velar y orar. Voy a darle lectura del 1 al versículo, del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido de un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Voy a orar por esa parte de la palabra de Dios y voy a decirle: Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hora te quiero pedir, Señor, que tú seas hablando, Señor, a la mente, al corazón de cada hermano aquí reunido y de todas aquellas personas que nos miran alrededor del mundo, Señor, a través de este medio, a través de este canal, Señor, por el internet. Padre, gracias por esta bendita palabra, porque sé que traerá un efecto en la vida de cada hermano. En el maravilloso nombre de Jesús te pido, sé propicio con nosotros. Señor, llénanos de tu palabra, empápanos de tu palabra, Señor. Satúranos de ti, Señor, porque queremos ser saciados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios dice aquí, en el texto, y quiero que busques simultáneamente. Cuando digo simultáneamente, quiere decir juntamente con este texto. Pon tu dedito ahí, si es que tienes, si no tienes separado tu Biblia, pon tu dedo ahí y busca Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:12. En el mismo contexto estamos viendo quién es nuestro enemigo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12 en la revelación del apóstol Juan. Dice la palabra de Dios, capítulo 12, verso 12 de Apocalipsis: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice el texto: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y luego dice un ay de lamento, un ay que causa de cierta manera dolor,
Dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Regresamos a la carta, al texto del apóstol Pedro, y entendemos entonces quién es el que nos está tratando de devorar. Es bien importante que conozcas a tu enemigo. Déjame decirte, hermano, que la mayor parte de las guerras del mundo se han perdido, o las que han perdido las guerras, de hecho nunca hay un ganador. Pero en el sentido humano hablando, cuando una guerra se pierde es porque aquel reino que está en guerra desconoce las armas, desconoce a su enemigo, las estrategias que está preparando el enemigo para atacarlo. Es por eso que tú conoces, tú sabes a través de la historia, a través de las guerras apenas hace poco que ha tenido este país, Estados Unidos, las guerras que ha tenido Irak, en otros países, que se han metido las manos en otros países, se han preocupado ellos por tener satélites, ¿verdad?, que estén enviando señal a ciertas estaciones militares para conocer las estrategias que está llevando a cabo el país enemigo. Es una de las formas, una estrategia que ellos ocupan para poder vencer. Bien, nosotros los cristianos debemos de saber quién es nuestro enemigo. La palabra en el texto que leímos no dice enemigo, sin embargo es el mismo significado, es otro sinónimo, ¿verdad?, de los que tiene tantos que tiene el diablo para las almas nuestras. Y dice, versículo número 8: velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, entiéndase por nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora, ¿sabes cómo se llama tu enemigo? Tu enemigo no se llama pereza, tu enemigo no se llama la familia, tu enemigo no se llama un nombre que tú quieras minimizar. Tu enemigo es el diablo. Y él es el enemigo de nuestras almas. Como el jueves pasado platicábamos allá, la reunión que tuvimos con las personas que tuvimos, ¿verdad? Sabemos que hay un enemigo de nuestras almas porque Él nos odia tanto, porque somos la cúspide de la creación de Dios, somos creados a su imagen y semejanza, la imagen y semejanza de Dios, fuimos creados, y Él nos tiene tanto odio porque Él no fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón es que Él es nuestro adversario, y Él quiere devorarnos, no quiere tirarte, no pienses que te va a tirar, Él quiere devorarte. Hace tiempo, recuerdo el hermano, el testimonio que da el hermano Josué, dice cuando fue al zoológico, y veía cómo le aventaban la carne a los leones, dice que los leones estaban hambrientos, y veía cómo la carne antes de llegar a donde estaba el corral de los leones, antes de llegar al suelo, los leones se lanzaban sobre la carne, y la atrapaban con el hocico, con la trompa de león, la sacudía y la devoraba. Y él decía en su testimonio, me ponía a pensar cómo es el diablo cuando agarra a una persona. Hermano, el diablo no te agarra para tirarte, dejarte ahí tirado y ahí te quedas. El diablo quiere devorarte, el diablo quiere destruirte, quiere que desaparezcas, ¿me entiendes? Él quiere que tú desaparezcas del reino de Dios, de la tierra. Él quiere llevarte al infierno. Él es tu enemigo. ¿Hacia dónde se dirige su ira? Como leímos en Apocalipsis, ¿hacia dónde se dirige su ira? Hacia nosotros, hacia las almas, sobre todo aquellos que buscan a Dios. No solamente está apuntando hacia familias no salvas, o como decimos en el lenguaje cristiano, inconversas. No solamente se está dirigiendo a ellas, se dirige también a las personas, hogares que han conocido el Evangelio. Él está rugiendo como un león voraz y echándose sobre los hogares para destruirlos. Él está decidido. Oye, mira lo que te voy a decir. Él está decidido y no va a descansar, no va a agarrar un break. Él está decidido día y noche. Escúchame lo que te voy a decir, hermano. Abre tus oídos para escuchar esto. Él está día y noche trabajando duro a marchas
forzadas, junto con sus millares de demonios, para destruir los hogares, para destruir los matrimonios, para distanciar a los hijos, poniendo a los familiares unos contra otros. Es su tarea de él, dividir las familias. Su meta es muy sencilla. Él quiere traerte ruina, destrucción a cada hogar que pueda. Jesús hizo referencia a esta obra demoníaca cuando describió a Satanás como el homicida desde el principio. En Juan 8:44, quiero que me acompañes. Y Jesús dijo que él ha sido homicida desde el principio. Él es número uno en los homicidios, número uno en la destrucción. Dice su palabra que no vino para matar, no vino sino para matar, hurtar y destruir. Esa es la obra de él. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice la palabra de Dios, cuando se refirió a un grupo de personas religiosas, les dijo quién era su padre, por cuanto ellos buscaban matarle a Jesús. Ellos odiaban a Jesús porque les predicaba la verdad. Y dice la palabra de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ya lo tenemos todos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Luego, ¿qué dice? Porque cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Es el plan del diablo. Él busca la destrucción, él es homicida desde el principio. Una vez que destruye hogares, puede ser más fácil matar a los hijos. El plan destructivo del diablo fue contra la primera familia que Dios creó. ¿Sabes la historia? ¿O te la repito, hermano? ¿Sabes la historia de la primera familia? ¿Sabes la historia de la primera familia? ¿Sabes que el diablo entró en la primera familia a destruirla? ¿Sabes que Caín y Abel eran dos hermanos que caminaban juntos por el campo? ¿Sabes que el diablo puso en el corazón de Caín darle una ofrenda a Dios no agradable? Sembró una cizaña de maldad en Caín que llevó a matar a su hermano Abel. Ahí entró el diablo, en la primera familia que Dios creó en este mundo, en el primer matrimonio. Entró el diablo. Y él fue el primero que indujo a Caín a hacer un homicida de su propio hermano. Él ha sido un homicida desde el principio y hasta los años actuales, hasta las fechas actuales, está obrando de esa forma, de una forma de homicida. Los últimos años hemos visto horrendas cosas, hemos oído hablar y testimonios de horrendas cosas. El demonio, Satanás, el diablo, como quieras llamarlo, ha tomado control de jovencitos, ha tomado control de personas. Déjame darte testimonio que ya te lo he dicho tal vez alguna vez, dice referencia de aquellos muchachitos en el estado de Colorado. Estos muchachitos jóvenes entraron a la Escuela Superior de Columbia y ellos agarraron y comenzaron a disparar contra todos los compañeros de la escuela. El mundo de aquel tiempo, en aquella época, cuando se supo, hace unos años, se quedó atónito, se quedó preocupado. Digo, ¿cómo es posible que unos jovencitos en la escuela hagan esto? Ellos, en esa matanza tan infernal, ellos le dispararon a una muchachita que ellos conocían. Esta muchachita era cristiana. Ella estaba, cuando empezaron los disparos, ella dobló sus rodillas para orar a Dios. Ellos sabían que ella era cristiana y no les importó. Ellos mataron a esta niña, a esta jovencita, que era cristiana. De rodillas estaba orando a Dios. Cuando empezó a ver los disparos, se arrodilló. No les importó. No tuvieron temor ni respeto. Ellos le dispararon a esta jovencita allá en el estado de Colorado. No solamente ella, mataron a mucha gente en la escuela. Era una amiga, era una conocida de ellos, de la escuela. Conocida. Sabían ellos que era cristiana y no les importó. Antes de matarla, la respetaban por ser cristiana. Pero cuando el diablo se introdujo en la mente de ellos para ser los homicidas de aquel tiempo, ellos perdieron el raciocinio y se pusieron a disparar. Esta muchachita cristiana, ten por seguro que está con el Señor. Pero mucha gente
es víctima de los homicidios. Ustedes han visto, ustedes le cuentan de narcotraficantes. La gente ve los rostros de personas destruidas, deshechas, cortadas en pedazos allá en México, y la gente se consterna, y la gente dice: qué cruel fue eso. Se indignan contra la persona que cometió ese acto, pero muy pocas veces se ponen a razonar cuál es el estado de la persona que murió. Piensan que ojalá agarren a los homicidas, ojalá los metan a la prisión y paguen todas las fechorías. La gente piensa humanamente, porque la persona que es homicida, ni aunque la metan a la prisión toda su vida, no va a pagar, a menos que se arrepienta, porque tiene una cuenta con Dios. Pero no se preocupan, muchas veces no toman en cuenta que aquella persona que quedó destruida, ¿dónde estará pagando las consecuencias de vivir sin Cristo? ¿Dónde estará pagando las consecuencias? ¿Cuál es el lugar que le espera para el día de la resurrección, para el día del juicio? No saben. Muchos suicidios han sido causa de vuestro adversario el diablo. Ha habido enfermedades mentales de personas que ya no razonaron y empezaron a actuar indebidamente, empezaron a hacer cosas terribles. Si te contara todos los testimonios que hay en todo Estados Unidos, me llevaría toda la tarde, quizás toda la semana hablándote. Tú nada más puedes meterte al internet, tú puedes ver nomás los más crueles homicidios y los suicidios, y te vas a espantar, te vas a quedar sorprendido. Jovencitos de 12 años, 13 años, muertos por sí mismos, se quitaron la vida ellos mismos. Esto que se llama una enfermedad mental. ¿Qué más te puedo decir? Divorcios que están al día. Las cortes se están enriqueciendo, los abogados enriqueciéndose a causa de familias destruidas, a causa de familias divorciadas, hermanos traumatizados. ¿Por qué? Porque en una destrucción queda la familia, quedan los hijos, jóvenes, adolescentes, con muchos traumas, a consecuencia, ya sea de un divorcio, ya sea de una violencia familiar. Hermanos, lo que te platico de Colorado es una destrucción, un incidente que retumba más allá de lo creíble. Los padres y amigos de aquellos jóvenes de Colorado, si tú pudieras platicar con ellos, te darías cuenta que lastimados quedaron. El saber que tener que ir a recoger el cadáver de su hijo a una escuela que lo habían dado con mucho gusto a estudiar, y que ya nunca lo va a volver a ver entrar por la puerta de su casa. Pues es bien importante que en esta época nosotros como padres le dediquemos tiempo a la oración para poner a nuestros hijos cada día en las manos de Dios. Es bien importante que como padres tengamos ese anhelo, esa hambre de poner a nuestros hijos en las manos de Dios cada vez que salen de la casa, porque nunca sabes qué loco va a llegar a la escuela. Nunca sabes. El diablo anda como león, quién te mirando, quién te borrar. Muchas veces como cristianos se nos olvida esto. Déjame dar otro testimonio. No solamente pasa con jóvenes, sino con personas preparadas también. Después de lo de Colorado, una jovencita llamada Kathleen, esta jovencita fue la pionera de la rama de la urología. Una rama de la urología es algo así como curar algunas enfermedades a través de la orina. Esta jovencita fue educada en la Universidad de Harvard. Esta jovencita ya era una profesional, ya estaba aportando su sabiduría, la sabiduría que Dios de cierta forma le dio para la ciencia médica. Educada en la Universidad de Harvard, no es solamente para personas que viven en la calle y que tienen malas influencias. Te hablo de una persona que estudió en la universidad, que aportó cierta sabiduría para la ciencia, para la urología. Esta jovencita tenía un padre y una madre ancianos. Ella entró a la habitación de sus padres ancianos, y mientras ellos dormían en Chatham, allá en New Jersey, agarró, los asfixió cada uno con la almohada. Su padre tenía 92 años, su madre tenía 86 años. Luego Kathleen Agen, así era su apellido,
Vivió en casa por varios días con los cuerpos de sus padres en ese lugar. Los padres ahí, ella siguió viviendo ahí. Cuando fue arrestada, cuando se dieron cuenta la policía, ella fue arrestada. Su apariencia era confusa, sucia y desaliñada. Una persona de la universidad, una persona que cursó la universidad. Pero ¿sabe lo peor de todo? Es que ella no mostraba ningún remordimiento de los hechos que hizo. Ella no demostraba ningún arrepentimiento ni ningún remordimiento. Los psicólogos no sabían ni podían explicarse por qué una persona tan educada, una mujer tan educada, pudo asfixiar a sus padres y seguir viviendo como si todo fuera normal. Los mismos psicólogos, los que supuestamente estudian la psique humana, no se explicaban el porqué. Tú y yo ahora estamos entendiendo quién es el padre, quién es el homicidio del principio, quién es el que motiva a la gente a cometer homicidios. Tú sabes quién es el adversario de vuestras almas hoy y tú sabes dónde está el fruto. Lo que los psicólogos ignoran, nosotros los cristianos sabemos que las consecuencias son, o mejor dicho, eso es causa de la ausencia de Dios en las vidas de las personas. Esta tristeza, esta triste devastación fue tan horrible, fue una historia criminal tan horrible. El dolor de aquellas personas que eran parte de la familia, los miembros de aquella familia, las angustias de los nietos, los tíos, las tías, los hijos, aquellas familias que conformaban o que vivían conformando alrededor de aquellas dos personas que fueron asfixiadas, quedó gran dolor, quedó gran ruina. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Quién si no Satanás pudo haber hecho esta obra? Nadie más que él. Hace varios años, no quiero que te me duermas, quiero que te quedes atento, hermano, te voy a decir, hace varios años atrás, el periódico The New York Times escribió un reporte inquietante. Déjame decirte algo, porque tú eres padre, y para aquellos que nos miran a través del canal que son padres, quisiera decirles que tienen que buscar más de Cristo para poder guiar más a sus hijos, ser aquellos padres sabios para instruir a sus hijos. Hace varios años, The New York Times, el periódico famoso, escribió un reportaje inquietante, y el título del artículo que escribieron en el periódico decía: padres desanimados entregan a sus hijos. El artículo contaba de padres frustrados. Aparecieron por docenas en el sexto piso de la Corte de Manhattan para entregar a sus hijos en adopción voluntariamente. Simplemente ellos no podían controlarlos. Un padre no podía manejar a su hijo adolescente después que la madre murió. Otro padre entregó a su hija adolescente porque estaba viviendo salvajemente, totalmente fuera de control. Los oficiales de la corte que escucharon esos casos estaban desconcertados. Un juez le preguntó a una madre que también había llevado a su hija. Le dijo: ¿no la quieres? ¿No te gustaría llevarte a tu hija a casa? La mujer, aquella madre cansada, movía la cabeza y decía: no quiero llevarla a mi casa. Finalmente la jovencita irrumpió en chillidos incontrolables. El artículo señalaba que las familias se estaban separando a gran velocidad. La Corte Familiar de Nueva York estaba abrumada con los casos. Muchos de los niños puestos en hogares para posible adopción pronto cayeron en peor condición. Algunos de ellos que fueron adoptados terminaron huyendo y viviendo en las calles. Otra de las historias en las noticias, contando de una nueva raza de drogadictos. El titular se leía: niños usando drogas en casa con sus padres. Fíjate noticia, una noticia que consterna a todo el pueblo cristiano, porque sabemos como cristianos que nuestro deber es orar por aquellas personas que están perdidas. Sin embargo, el título de este artículo, de esta noticia, decía: niños usando drogas con sus padres en sus casas. Evidentemente, el 30% de los adictos hoy dicen que ellos fueron enviciados en su propia casa y por sus propios padres. Sus propios padres fueron quienes introdujeron las drogas. Tú preguntarás, hermano, hermana, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo podría suceder tal cosa?
¿Sabes cuál era el argumento de los padres? Ellos decían que ellos usaron drogas en su adolescencia. Cuando llegaron a tener sus hijos, y cuando sus hijos llegaron a la adolescencia, los padres pensaron así. Fíjate qué tan terrible es el diablo cuando ciega el entendimiento de los padres para no tener el cuidado de las almas de sus propios hijos. Qué triste que los padres trabajan, crían a los hijos, los instruyen, desgastan sus espaldas para ganar un peso, para mantenerlos, para vestirlos y calzarlos, y una vez que están grandes dicen: yo voy a enseñarlo a usar las drogas. Sus padres de esos jóvenes, de esta generación de drogadictos, dijeron esas palabras: nosotros usamos drogas, pero sobrevivimos, y está bien hoy. Es mejor para nuestros hijos que usen drogas en casa en vez de que las usen en las calles. Y es mejor para ellos que aprendan de nosotros como padres a manejar las drogas, que aprendan de sus propios amigos inexpertos. De esa forma enseñaron a sus hijos cómo fumar marihuana, cómo sorber cocaína y usar las agujas para la heroína. De esta manera ellos razonaron, ellos creían que podrían controlar el uso de las drogas de sus hijos. Pero llegó el día de la paga, sus hijos se enviciaron y sus hijas se descontrolaron, muchos abandonaron el hogar, muchos de ellos viven en las calles. Estos padres tienen un odio de sus propios hijos que en la adolescencia ellos mismos se enviciaron. Aquellos drogadictos que andan por las calles odian, están enojados y desilusionados con sus propios padres por ese horrible consejo que ellos les dieron. Están desalentados por la misma sociedad y sin futuro. Los padres están descorazonados, están desgarrados, pero ya es muy tarde. Lloran, sueltan lágrimas, se sienten culpables, pero es demasiado tarde. Esto pasa cuando los padres no se llenan de sabiduría y hacen cosas fuera de la razón, sin tomar en cuenta el futuro de los hijos. Hoy esos padres lloran, pero es demasiado tarde. Sus hijos están perdidos, viviendo en las calles como pordioseros, inviciados, llenos de toda maldad, buscando la forma de robar para conseguir droga, o jovencitas que se están prostituyendo para adquirir la droga. Yo te pregunto, ¿cómo puede cualquier padre tomar una decisión tan necia? ¿Cómo puede un padre tomar una decisión así de tamaño, tan necia? Ellos llevaron a la ruina a su propia familia, pero fueron manipulados por alguien. ¿Tú sabes cómo se llama ese alguien? ¿Sabes cómo se llama? Es el enemigo tuyo. No es el enemigo de aquella familia que te estoy platicando, no es el enemigo de aquella generación de drogadictos, es el enemigo de tu alma y de la mía que estamos aquí reunidos. Él es el enemigo de nuestras almas. Él fue el que llevó a esos padres a pensar así. Y él fue el que llevó a aquellos jóvenes de Colorado a disparar a sus compañeros de escuela. Él fue el que llevó a aquella jovencita Carmen a asfixiar a sus propios padres. Y él te quiere llevar a ti a hacer cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Quizás para el tiempo sea tarde si no prestas oídos a esta enseñanza. Las tragedias que plagan a las familias hoy en día están más allá de lo creíble. Los ejemplos que te acabo de poner son tan solo parte de aquello que está sucediendo en toda América del Norte, en toda Sudamérica y en toda Centroamérica. Es solamente el iceberg, la pura punta de lo que realmente está, que muchas veces no lo sabemos. Por todo el resto del mundo el diablo está rabioso, está haciendo estragos y no se detendrá hasta que devore a cada familia a su paso. Y tú eres el blanco perfecto de él. Tú eres el blanco perfecto de él. No pienses que porque ya vienes a la iglesia, lees la Biblia, la traes bajo el hombro y porque oras algunas veces, pienses que ya escapaste de la mirada del diablo. Él te tiene puesto en la mira y quiere destruirte si tú no te agarras de la mano de Dios, si tú no oras, si tú no lees tu Biblia, si tú no consagras tu vida a Dios. Él te va a destruir y te va a hacer pedazos, y cuando pase el tiempo te vas a acordar de esa enseñanza que se te dijo hoy. Él quiere destruir tu vida, quiere destruir la vida de tus hijos, quiere destruir la vida de tu familia. Él es número uno en la destrucción. De hecho, se le conoce como el destructor. Está rabioso, te odia. Cuando tú vienes aquí y doblas tus rodillas en la madrugada, Él te odia, Él no quiere que tú dobles tus rodillas. Ya te va a poner cansancio en los ojos.
Ya te va a poner una mente perezosa para que no ores, porque Él te odia. Oye bien lo que te digo, es tu enemigo, un enemigo que tú debes conocer sus artimañas para estar preparado y no darle paso. El medio de destrucción que Satanás tiene no ha pasado por alto los hogares cristianos. Muchas familias creyentes han sido sacudidas por el caos, por la tristeza y el dolor, por la devastación demoníaca, porque ha llegado a muchas familias cristianas a través del divorcio. A través del divorcio, ¿sabes qué sigue? Enriquece a los abogados, pero no solamente enriquece a los abogados. ¿Sabes qué más sigue? Un padre, una madre amargada para toda su vida. De ahí se desencadena la rebeldía de los hijos. Hijos rebeldes que no van a querer saber nada de Dios, que van a ir a las calles a buscar droga, que van a ir a prostituirse. Y todas las adicciones que vienen después de no tener padre ni madre en casa. El resultado para una familia destruida siempre va a ser el mismo: la infelicidad, la amargura y el dolor por toda su vida, hasta el día que venga Cristo. Porque solamente agarrados de la mano de Cristo somos felices. Solamente agarrados de la mano de Dios tenemos paz. Solamente reconciliados con nuestro Creador tenemos paz. Una familia que antes fue feliz y que vivió feliz, una vez separada, es devorada. Escuchen bien lo que le voy a decir. Una familia que ha sido feliz, una familia que es feliz, una familia que conoce a Cristo, una vez separada, es devorada. Una de las señales más seguras de una conversión genuina, hace años, era cuando un joven o una mujer comenzaban a mirar hacia su vida pasada y podían ver lo que el diablo les había robado. Sollozaban mientras abrazaban una foto de su cónyuge, de su hijo o de su hija o de sus padres. Como adictos no les había importado perder una familia. Su única preocupación muchas veces eran las drogas y el alcohol. Pero aún así sollozaban, lloraban y decían: he perdido mi familia. El hombre que había perdido a la esposa decía: ella me amaba. O la mujer que había perdido al esposo decía: él me amaba. El padre que veía a su hijo en las drogas, tirado ahí en el vicio, decía: este es mi hijo. Veía una fotografía de él y lloraba. Pero ahora los padres que ven a sus hijos drogarse en las calles ya no sienten dolor. ¿Conoces alguna familia aquí en Estados Unidos que tiene hijos drogadictos? Y que cuando te hablan de que su hijo se droga y todo, te lo platica de una forma normal. Y dice: he hablado con él, ya gasté mucho, lo he llevado a grupos de especial ayuda, pero no entiende. Ya lo dije que haga lo que quiera. Ya no hay amor, ya no hay esa preocupación, ya no hay esa carga. ¿Por qué crees tú? Porque el diablo también es el encargado de insensibilizar a las almas, que ya no sientan dolor. Es trágico, es devastador. La tragedia que nos abruma en esos tiempos es terrible, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice en capítulo 5 de Pedro: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo, como el lobo rugiente anda, mirando a quien devorar. Déjame decirte que como cristianos, oye bien lo que te voy a decir, porque el cristiano no está exento de las aflicciones. Como cristianos, habrá hogares que tengan problemas. Escucha bien, hermano, porque aquí va tu parte. En cualquier hogar hay problemas, y sobre todo en un hogar cristiano va a haber problemas. Pero alguien, oye bien, alguien de ese hogar tiene que echar mano de Jesús, tiene que tomarse de la mano de Jesús. Llega un momento en nuestras vidas en que ciertas situaciones de nuestra vida están más allá de cualquier esperanza humana. Hay situaciones en nuestra vida en que no podemos, en que se salen de nuestra capacidad como humanos, no podemos hacer nada.
medicina o cualquier otra cosa que pueda ayudar. La situación se hace imposible. Y es ahí donde se requiere de un milagro, o todo terminará en una devastación, en una destrucción. En tales tiempos, en tales situaciones, la única esperanza es que alguien de esta familia se entregue a Jesús. Alguien tiene que poner su oído para escuchar con atención, no importa quién sea el padre o la madre o alguno de los hijos o hijas. Pero alguien en el hogar, cuando las cosas se salen fuera de control, alguien en el hogar tiene que agarrarse de la mano de Jesús, poner atención, prestar oído a lo que Jesús diga. Y entonces Dios entrará en ese hogar y restaurará ese hogar. Esta persona tiene que tomar la responsabilidad de echar mano de Jesús, y él tiene que determinar: no me voy, Señor, hasta que oiga tu voz. Un ejemplo que vemos aquí, voy a citártelo. Juan, acompáñame, 4:46. Juan 4:46. Dice la palabra de Dios: vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y que sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieren las señales y los prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le vieron y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. Como te vengo diciendo, cuando los problemas en un hogar ya no se sale de control, cuando ya no hay quien pueda ayudar, solamente alguien que se agarre de la mano de Dios. Esta familia de esta persona era una familia de distinción. Acabamos de leer este texto. Este hombre era el oficial del rey que tenía un hijo enfermo. Era una persona de distinción, una persona que tenía cierta jerarquía en aquella región. Quizás hasta pertenecía a la realeza. Pero en su hogar había algo. ¿Sabes qué era lo que había en su hogar? ¿Sabes qué había en su hogar? Dice la palabra de Dios, versículo 47, hablando del oficial del rey que le dijo a Jesús, dice: cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de... ¿Qué espíritu rondaba en esa casa, en esa familia? Un espíritu de muerte colgaba sobre ese hogar. Mientras que los padres cuidaban a ese hijo moribundo, puede que había otros miembros de la familia en el hogar, quizás tías o tíos o abuelos o otros hijos. Pero dice la palabra de Dios que entonces, después de que este hombre fue a Jesús y creyó lo que Jesús dijo, y no se retiró hasta que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Hasta que escuchó la voz de Jesús, él creyó y se regresó. Ese espíritu que rondaba esa familia de muerte fue echado fuera. El joven vivió. Y no solamente eso, ve que dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 53. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Cómo obra Dios? Que a través de una persona que se agarra firme de la mano de Dios puede entrar la salvación para toda la familia. Hermano, hemos estado viendo ahora en la mañana, en la madrugada, y yo creo fielmente que tus oraciones van a ser contestadas, y que nuestras oraciones van a ser contestadas.
No porque seamos dignos de ser escuchados, sino porque Dios ve la insistencia nuestra, porque Dios ve la perseverancia nuestra. Y Dios escucha y dice que si pedimos y si perseveramos, alcanzamos. Y si pedimos, recibimos. Este hombre creyó, y hasta los sirvientes de aquel hogar, de aquella familia, de aquel lugar, creyeron. Alguien en esa familia en conflicto sabía quién era Jesús y había oído del poder milagroso y de alguna otra cosa quizás que Jesús había hecho en aquella época. Llegó la voz al hogar de que Cristo estaba en Canaán, que estaba alrededor de unas 25 millas, algunos 40 kilómetros más o menos. Quién sabe, no sabemos en qué se transportó el hombre, pero llegó a donde estaba Jesús. Tu hermano mío, no tienes que correr 40 kilómetros, no tienes que manejar ni siquiera 40 kilómetros. La iglesia la tienes a la vuelta de la esquina para venir a escuchar lo que Jesús te quiere decir, y no te vayas de aquí hasta que Jesús te hable, hasta que Jesús abra tu corazón. Este hombre tal vez caminó, tal vez cabalgó 40 millas a caballo o en camello, yo no sé, pero la cosa es que llegó hasta donde estaba Jesús, desesperado, porque había algo en su hogar que él no podía. Oye bien, había algo que él no podía hacer. No podía echar de su casa el espíritu de muerte. Hermano y amigo que estás aquí escuchándome y que me miras a través del internet, si tu casa está siendo rodeada por el espíritu de muerte, por el espíritu de quizás de divorcio, por el espíritu de destrucción, busca a Jesús, agárrate de la mano de Jesús, y Él es quien puede echar fuera todo lo que tú ya no puedes decir. Aquel padre se encargó de acercarse a Jesús. La Escritura dice que cuando oyó de Jesús que había llegado a Judea de Galilea, dice el versículo 47, y cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él. No sabemos en qué fue, pero llegó. Era un hombre noble, pero tuvo una clase de determinación. Oye bien lo que te digo, era funcionario del rey. Él hubiera querido confiar tal vez en las fuerzas, en la medicina de aquella época, y hubiera dicho, bueno, pues el rey tiene mucho dinero, pues que me apoye, que me ayude para poder buscar un buen médico. Sin embargo, la palabra de Dios dice que él fue donde estaba Jesús. Era un noble, era un funcionario, pero logró acercarse a Jesús. Y déjame decirte, hermano, que tú no llegas ni a funcionario, pero muchas de las veces te cuesta llegar a Jesús. Qué triste para muchas personas que tienen un puesto y que no quieren reconocer a Jesús. Este hombre, siendo funcionario, reconoció que había poder en Jesús, y por eso fue donde estaba él. Muchas personas con títulos, con carreras, con liderazgo político, son las que más les cuesta acercarse a Jesús. Él fue y le rogó. Y esa petición que tú vienes cada madrugada aquí, rogarle a Jesús. Qué imagen tan maravillosa de la intercesión de este hombre que hizo para buscar al Señor, para que le diera una palabra de esperanza. Ve, tu hijo vive, le dice. Qué hermoso sería que le diga a cada uno de ustedes: ve a casa, tu familia va a ser salva. Ve a casa, tu familia, tu madre Susana va a ser salva. Pero tienes que rogarle a Dios, tienes que tener ese encuentro personal con Cristo y decirle: Señor, salva a mi madre. Vengo de ese vientre, soy fruto de ese vientre, no quiero que vaya al infierno. Sálvala, Señor. Pero si tú por tu soberbia sigues sin comunicarte con ella, tu madre se va al infierno. Dios te va a demandar a ti la alma de tu madre y de cada uno de nosotros que no oremos por nuestra familia. Dios nos está hablando hoy. Amén. ¿Y Cristo qué le contestó a este hombre? Si no viere las señales y prodigios, no creyeres.
estaba probando a este hombre? Él le dijo, decide tú. Pero espera otra palabra que le confirmara el poder de Dios. Hasta que le dice, ve, tu hijo vive. Y él creyó. ¿Tú crees que tu familia va a ser salva? ¿Tú crees que tu familia va a vivir? Si no lo crees, hermano, dices, ay no, yo ya le he predicado a mis hermanas y a mis hermanos, pero no entienden. Déjame decirte, hermano, que no es más que un espíritu del diablo el que te susurra al oído que no se va a poder. Yo sí creo que mi padre y mi madre se van a convertir. Creo fielmente, porque por eso estoy viniendo a orar aquí. Si no creyera, ¿para qué vengo a desvelarme? Creo que mi padre y mi madre y mis hermanas se van a salvar. Pero quiero escuchar la voz de Cristo que me dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a ser el instrumento, el medio para que mi familia se salva. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la oración. Quiero ser un instrumento de oración para que mi familia se salva. Bien, tristemente, muchos cristianos, muchos creyentes comienzan a pedirle a Jesús y cuando ven la respuesta luego al otro día, se comienzan a caminar hacia su casa sin escuchar antes a Jesús. No tienen esa confianza, no esperan como ese hombre, Señor, ve, desciende tú. Hasta que Jesús le diga, ve, tu familia va a ser salva. Este hombre le rogó a Jesús y esa petición fue contestada por Jesús. No le dijo, oh necio, ¿qué no entiendes que no puedo ir? No le dijo, quiero ver tu fe. Le dice, ve, y tu hijo vive. Si el hombre hubiera sido incrédulo, los hijos hubieran muerto. Hermano, déjame decirte algo, y este mensaje, esta parte de esta enseñanza es especialmente para ti como iglesia, para los hermanos que nos miran, que son ya cristianos. Y escucha bien lo que te voy a decir, no para que te desanimes, sino para que te animes más. Podemos llorar, derramar lágrimas por el mundo entero, pero tristemente ignorar a los miembros de nuestra familia que se están muriendo en el pecado y caminando al infierno. La iglesia de Jesucristo debe estar ocupada, ganando almas. La mayoría de cristianos no son fieles, ni siquiera para orar. Oramos por las naciones perdidas, oramos por las personas que van por las calles para que Dios las salve, oramos por un avivamiento en la iglesia, oramos por un avivamiento en la ciudad. Quizás oramos hasta por los vecinos inconversos. Pero tristemente, pocas veces oramos por nuestra propia familia. Déjame preguntarte algo, hermano. ¿Quién está orando por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por tus primos, por tus abuelos inconversos? ¿Quién? La oración por nuestros seres queridos debe ser mayor y de mucho mayor importancia en nuestras vidas. Después de todo, es la responsabilidad nuestra. Sobre nosotros descansa esa responsabilidad de aquellas familias nuestras y aquellos que tienen oídos para el Señor. Somos los que estamos suficientemente comprometidos con Él para orar de cerca, estar cerca de Él, para hacerle tales peticiones, la salvación del alma de nuestras familias. Ahora, si no eres tú, entonces ¿quién? ¿Quién va a orar fervientemente por la salvación de tu familia? Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿Vas a ir a una congregación de visitar a alguien y decirle al pastor de esa congregación que ore por tu familia? Cuando quizás ni por la iglesia ora él. ¿Vas a confiar en alguien que quizás ni por la iglesia ora? Tú eres el único encargado de orar por tu familia. Tal vez tú digas o pienses, yo he testificado a mi familia por años,
he vivido mi testimonio ante ellos, saben que he cambiado, ellos conocen mis convicciones. Quizás comience a hacer argumentos. Solo tengo que entregarlos a Jesús ahora y ya. Eso es cierto, tienes que entregárselos a Jesús. Pero déjame decirte algo. Tú tienes que ser un intercesor por tu familia. Por eso la palabra de Dios dice: velar. ¿Y qué? Y orar. Velar y orar. No solamente es tu enemigo el diablo, sino es el enemigo de tu propia familia. Tienes que velar y orar, porque él anda como león mirando a quién devorar. Sea a ti, a tu hermana, a tu hermano, a tu padre, a tus hermanas, yo no sé, pero él anda como león rugiente. Si nosotros dejamos de interceder por ellos, estamos diciendo: en efecto, no hay esperanza. No hay esperanza, ¿para qué orar por ellos? Pero yo sé que sí, hay esperanza, porque la bendita palabra de Dios llegó un día a mi vida. Escuche bien. Y ya voy para dos, si Dios quiere, dos hermanas que van a conocer el Evangelio. Tengo una hermana que era la más rebelde. Y te voy a ser honesto, yo creía que ella nunca iba a querer escuchar de Dios. Siempre la veía, siempre se portó rebelde. Hace unos días me texteó y me dijo: hermano, he decidido comenzar a leer la Biblia. Mi chaparrita, Irene, la más rebelde. He decidido, hermano, comenzar a leer la Biblia. Mira, qué maravilloso es. Confío que no solamente ella, sino Mauro y todos mis hermanos, hijos de mi padre y de mi madre, van a conocer y se van a salvar. Es por eso que he decidido orar. Yo sé que también tú deseas que toda tu familia se salve. Si realmente creemos en Él para salvación y liberación, tendremos que rogarle como aquel noble que hizo a favor de su hijo: por favor, Jesús, desciende, ve donde Él. Así tenemos que decir a Dios: por favor, Jesús, desciende de lo alto a través de tu Espíritu Santo y llega a la vida de ellos, trata con ellos esta tarde, esta noche, ponles insomnio, ponles pesadillas, que vislumbren el infierno hacia donde se dirigen. Sálvalos, Señor. Una oración ferviente, una oración fervorosa es la que va a llevar a liberación y salvación. Tendremos que actuar rápidamente antes de que un ser amado se pierda para siempre. Escucha bien lo que te digo, hermano. Tendremos que actuar a partir de hoy rápidamente antes de cualquier ser amado se pierda para siempre. Tiene que ser una oración agresiva, no hacia Dios, sino hacia el diablo. Decirle: diablo cochino, no vas a seguir arrastrando a mi familia, la voy a rescatar a través de la oración con el poder de Cristo Jesús, y voy a hacer testimonio para ellos, voy a predicarles a ellos, y voy a estar constantemente hablando de ti a ellos. No importa mis fuerzas, no importa mi dinero, me voy a desgastar para orar por ellos, para predicarles a ellos. Solo una oración agresiva y ferviente puede combatir los dardos destructivos de Satanás. Imagínate si tuvieras que luchar con el mismo diablo y que tienes toda la armadura de Dios, como lo dice en Efesios capítulo 6. Tienes el escudo de la fe, tienes la espada del Espíritu, tienes el yelmo de la salvación, tienes el calzado preso evangelio de la paz, estás ceñido de la justicia, estás con la coraza de justicia, y el diablo viene y también da dardos y tú cruzas los brazos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que se acerque a ti, que se acerque cada vez más a ti, hasta que los dardos se los puedan incrustar? Piensa en eso. Es una lucha constante de cristianos contra los dardos del enemigo, porque los dardos de él son destructivos. Ponte lleno de la salvación, cree todo lo que Jesús dice, sé salvo, dice, que en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Y después de ahí dice: todo lo que pides al Padre en mi nombre os será hecho. Voy a pedir que mi familia se salve. Y que pienses que vienen los dardos del diablo, agarras tú la espada del Espíritu y comienzas: diablo, conmigo no vas a poder, porque la bendita palabra de Dios me dice que tomados de la mano de mi Señor nadie puede arrebatarme. Y te agarras de la mano de Dios y vas a evitar la ruina de tu familia. Oraciones a medias no derriban las fortalezas, hermano. Oraciones a medias hacen reír a carcajadas al mismo diablo. Oraciones que tú pides que no vas a estar seguro si se van a cumplir o no, hacen reír al diablo.
¿Sabes que no hay peor abominación que orar a Dios sin creer lo que estás pidiendo? Tienes que orar y creer lo que estás pidiendo a Dios. Si vienes a orar y no crees lo que estás pidiendo, no va a servir, porque es una oración a medias que no va a derribar ninguna fortaleza. Venimos aquí, qué hermoso, cuando le pedimos: Señor, trata con nuestra familia, Señor, sálvalos. Pero estás creyendo que Jesús lo va a hacer. Amén. Tenemos que ser sacudidos de nuestras propias preocupaciones y ponernos en serio con la oración. Tenemos que quedarnos cerca de Jesús hasta que llegue su palabra. Vamos a ver otro texto de la Biblia, Mateo capítulo 15, verso 22. Con eso voy a concluir, pero quiero que pongas mucha atención. Abre los oídos espirituales, hermano, para que entiendas esto. Mateo 15, versículo 22. Es que una mujer samaritana, ¿ya lo tenemos? He aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo del rey David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Otro ejemplo más, otro lugar, otra familia. Una mujer cananea vino a Jesús, y la escena que vemos de esta mujer que estaba rogándole a Jesús, clamaba a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada. ¿Por quién? Por el enemigo de tu alma. Cuando yo te pregunte por quién, ¿sabes qué? Por el enemigo de mi alma. Porque o es tu enemigo o es tu amigo. Solamente hay dos formas: el diablo es tu amigo o es tu enemigo. ¿Cómo lo tienes? ¿Como enemigo o como amigo? Cuando yo te pregunto, la mujer dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada. ¿Por quién? Por el enemigo de mi alma, por un demonio enviado a Satanás. Satanás había mudado, se había ido a ese lugar, a ese hogar de esta mujer, y tomó posesión de su hija. Aquí la palabra que estamos leyendo dice: mi hija está ¿qué? Gravemente. A ver, léeme el texto, si es que estás conmigo. Versículo 22. Mi hija es gravemente atormentada. Déjame decirte, te vas a espantar cuando escuches la raíz de esta palabra. La raíz de esta palabra, gravemente. Escucha bien lo que te voy a decir. La palabra gravemente, la raíz significa depravada. ¿Entiendes lo que quiere decir esa palabra? No grave que estuviera enferma, durmiendo. No, la palabra gravemente, la raíz significa depravada. En resumen, la muchacha era vil, era mala, era manejada por Satanás. ¿Sabe Dios? La Biblia no nos deja ver más allá porque podría despertar el morbo de cada persona. Pero tal vez la muchacha tenía espíritu de prostitución. Tal vez la muchacha tenía un espíritu, yo no sé de qué pecado tan terrible. Era una depravada, dice la Biblia. Gravemente atormentada. No hay peor tormento que una mujer tenga que vender su cuerpo por dinero por los hombres. No hay peor pecado también que una mujer sepa que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que se vaya a prostituir para las drogas. ¿Quién sabe esta mujercita que tenía? Pero no dice la palabra, dice que otra mujer estaba enferma del flujo de sangre. Pero esa jovencita estaba gravemente atormentada. Y la palabra gravemente significa depravada. En resumen, la muchacha era vil, era mala, era manejada por Satanás. Ahora bien, la madre no era una mala madre. Esta madre era una madre gentil. Que era una gentil que no era del pueblo de Dios.
Ella creía después de todo en Jesús y se dirigió a Jesús como: Señor, Hijo de David. En efecto, ella le está diciendo: tú eres el Salvador, el Mesías de Dios. En ese momento viene la pregunta: ¿cómo puede Satanás tener acceso a la hija de una creyente? Porque esta mujer creía en Jesús, porque había gentiles que creían en Jesús. No eran del pueblo de Dios, pero creían en Jesús. Eran menospreciados por los fariseos de aquella época, pero había muchos gentiles que creían en Jesús. Ella era una creyente. Entonces la pregunta que podemos hacernos, estamos a punto de concluir, hermanos: ¿cómo Satanás pudo tener acceso a la hija de una creyente? ¿Cómo pudo tomar posesión, o cómo puede tomar posesión de niños que viven en un hogar cristiano? Quizás tú eres padre cristiano, has criado a tu hijo en la iglesia. Para los que me miran a través de la red, que son padres, quizás han hecho lo mejor para mostrarles el buen camino a los hijos. Pero después de los años de asistir tus hijos a la escuela dominical en las iglesias, escuchando sermones ungidos de la iglesia, se han puesto fríos tus hijos e indiferentes a las cosas de Dios. Les importa poco, les importa un bledo servir a Jesús. Y te preguntas: Señor, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Mis hijos, cuando eran niños, estaban tan entregados a la lectura de la Biblia, estaban tan entregados a Dios. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Te preocupas y le preguntas a Dios? Pero sin embargo, como padre, nunca temes ni miras que tu hijo o que tu hija están tibios hacia Jesús. La palabra de Dios dice que un tibio es la condición de una persona cristiana, y es una condición terrible. La palabra tibio es una condición de estar oprimido por demonios. Cuando la palabra de Dios en Apocalipsis: te vomitaré de mi boca, habla de personas tibias. Y Él no está dirigiéndose a drogadictos. Él está hablando a creyentes tibios, a hijos de cristianos, pero que esos hijos son tibios. Jesús sabe que un espíritu de tibieza puede adormecer a cualquier creyente en las tentaciones demoníacas e infernales y hacerlos caer. Tus hijos pueden ser amables, pueden ser bien educados y bien comportados, o nuestros hijos pueden ser así, pero aún así pueden alejarse incluso de la mala compañía, respetar a los mayores y ser rectos moralmente. Pero si no son sinceros en su amor por Cristo, si están vagando espiritualmente, están en peligro, están a la vista y a la mira de Satanás, y son el blanco perfecto para él, para hacerlos caer. ¿Ves cualquier niño que es criado en un hogar cristiano? ¿Sabes que él es el primer blanco en la mira de Satanás? El diablo persigue a aquellas familias que son fervientes en su amor por Cristo. El diablo persigue a aquellas personas que son fervorosas, que son fieles a la palabra de Dios, que con luchas, con pruebas, con caídas, pero que se agarran de la mano de Dios. Déjame decirte que son sus hijos el blanco perfecto del diablo. Pero ¿qué pasa con la tibieza de los hijos? ¿Sabes qué hace? ¿Qué pasa cuando un hijo se entibia en la iglesia? Con el hijo de un cristiano que se entibia en la iglesia, facilita el trabajo del diablo, facilita el trabajo de Satanás. El diablo se deleita en ver cuán fácil es atrapar al hijo o a la hija en la atadura de un pecado cuando ha caído en tibieza. Hasta los cristianos más devotos, incluyendo ministros, pueden estar cegados por la trampa que Satanás ha tendido a sus propios hijos espiritualmente pasivos. Tú ves un hijo pasivo en la iglesia que nunca quiere participar, que nunca quiere hacer nada en la iglesia, que se conforma con ir y sentarse, que simplemente se porta bien. Ten cuidado, porque es el blanco perfecto para el diablo. Él ha puesto la mirada en él y lo va a destruir si tú no lo despiertas. El enemigo está buscando constantemente cómo apagar la menor chispa de vida espiritual que hay en cada hijo o hija cristiana. Yo quiero pedirle a todos los hermanos que nos hacen el favor, pero que nos visitan a través de la red, hermanos que me comunico con ellos a México, que estamos viendo tus predicaciones. Quiero decirles, hermanos, que tienen hijos, encarecidamente en el nombre de Jesús, para la iglesia y para las que son madres y para las que algún día sean madres,
Nunca permitan que el diablo llegue a la vida de sus hijos. Atrapen a sus hijos como Dios dice, como la gallina cubre sus polluelos, así también ustedes cubran a sus hijos bajo su cubierta a través de la oración. Porque el diablo está poniendo la mirada en ellos. Ponte sobre tu rostro diariamente. Tempranito, antes de irte al trabajo, antes de hacer otra cosa, ponte sobre tu rostro, o ahí bajo tus sábanas, en la cama aún puedes ponerte a orar y rodear a tu hijo bajo la protección divina de intercesión, es decir, Dios mío, cuida a mi hijo, cuida a mi hija, porque la maldad cada vez viene más peor, hermano. Dios nos ha dado un poder para sacudirnos del estado de tibieza. ¿Qué pensarías si tú tienes una niñita, por ejemplo, hermana Pausa, que tienes una niñita de 3 años y que ves que de pronto se le comienza a subir un animal raro, un animal extraño que puede afectar su cuerpecito? ¿Qué haces? Agarras y no te importa con lo que sea, aunque le des en la pompita, en la piernita, le pegas para sacudir ese animal que tiene ahí, porque corre peligro. Una araña, una tarántula, como cualquier araña que sabemos que es venenosa. ¿Qué hacemos, hermanos? Cualquiera de nosotros. Si yo veo que la hermana tiene ahí, le está subiendo una araña por la... No importa que le llegue a rozar la espalda, pero le desbarranco a ese animal que le puede causar un daño, ¿sí o no? Cuanto más nosotros como padres tenemos que sacudir a nuestros hijos de la tibieza espiritual, porque un animal solamente puede dañar su cuerpo, pero la tibieza espiritual daña su alma, su espíritu, los puede perder eternamente. Por eso como padres tenemos que sacudirlos diario. A veces las sacudidas duelen. A veces la sacudida, agarrar un hijo y sacudir a un animal que ahí se ha pegado, le va a doler. A veces a los hijos tenemos que hablarles que a veces les va a doler, pero sacudir esa tibieza. Porque si tú no lo haces, tú le vas a estar dando la puerta al diablo, decirle: pase su majestad, aquí están mis hijos, haz con ellos lo que quieras. ¿Sabes tú que tú eres el encargado de cerrarles puertas al diablo mientras tus hijos son niños o adolescentes? Tú eres el responsable de cerrar la puerta y decirle: no entrarás a mis hijos, diablo cochino. No tienes poder sobre ellos ni parte con ellos, porque mis hijos son hijos de Dios y están bajo la cubierta de Dios. Pero cuando tú no lo haces, cuando tú te entibias, cuando tus hijos ves que están tibios y no les dices nada porque te temor a que te digan algo, tú les dices: pásale chamuco, haz con mis hijos lo que quieras. Nunca, hermano, yo te pido en el nombre de Jesús, nunca le dejes que el diablo llegue a tus hijos. Ponte a orar por ellos, sacúdalos de la tibieza. Esta mujer enferma persistió en buscar a Jesús. Finalmente los discípulos le rogaron al maestro: Señor, despídela, habla, grita atrás de nosotros. Y Jesús le dijo: yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y esta mujer vino donde estaba Jesús. ¿Qué hizo? Se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. La palabra socórreme significa ayúdame. Y Jesús todavía le dijo algo que cualquier cristiano se desanimaría. ¿Sabes qué le contestó a Jesús? Le dijo Jesús: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cualquier persona podría pensar humanamente: qué grosero fue Jesús con ella. Porque los gentiles eran tratados como perros en aquella época por los fariseos de aquella época. La religión de aquella época trataba como perros a los gentiles. Jesús no estaba tratando como perro o como perra a esta mujer. Lo que Jesús estaba probando a ver hasta dónde era sincera su búsqueda de él. Y Jesús le dice: hágase como tú has querido. Ella le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Y Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Qué esperó la mujer? ¿Qué esperó? Aquella voz de Jesús, aquella voz que le dijo: grande es tu fe.
hágase como quieres. Hermano, ¿no te gustaría que un día todo lado de rodillas escucharas a tu mente, que tú de rodillas oraras y que te dijera el Señor: Jesús, Valentina, esta semana Gilberto y Maximina se van a entregar a Dios? Esta semana Cirila y Félix se van a entregar a Dios, se van a rendir a mí. Caboteras por todos lados. ¿Quién me dijo eso? Te quedarías sorprendida de escuchar. O que en tu casa cuando estás orando y dices: Señor, salva a mi padre y a mi madre. Que cada amanecer tú le digas: y no te gustaría escuchar, Bernie, que de pronto un día en la oración tú estás orando y de pronto no sabes de dónde viene esa voz, pero escuchas que te dice: Hijo, por cuanto me has pedido, esta semana Edith y Margarito van a salir de la región muerta y se van a rendir a mí. ¿Saben por qué muchas veces nos esperamos? Porque muchas veces no vemos la respuesta de parte de Dios, porque apenas estamos comenzando a orar y nuestras rodillas ya se cansaron y nuestra mente ya se fatigó y nos levantamos antes de que Jesús nos dé la respuesta, antes de que Jesús nos confirme. Esa mujer le dijo: Señor, es cierto, pero hasta unos perrillos comen las migajas de sus amos. La mujer no se movía. La condición de su hija atormentada la llevaba a esperar en Jesús. ¿Sabes por qué tú no esperas en oración? ¿Por qué no permaneces en oración? Porque no te das cuenta de la condición, no te das cuenta de la condición en la que está tu familia. Para ella era más importante escuchar la voz de Jesús para regresar con la certeza de que su hija iba a ser liberada. Ella esperaba escuchar aquella voz que necesitaba oír. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas veces tú te das por vencido en la oración? ¿Cuántas veces te has cansado y razonaste: he buscado al Señor, he orado, he pedido y no tuve resultados? Bueno, pregúntate, ¿era un asunto de vida o muerte para ti? ¿Realmente buscabas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sabiendo que no existía y que no había ningún otro recurso? ¿O cuando viste que no pudiste, comenzaste a invertir quizás dinero para poder ganar a la familia? Déjame decirte que yo por mucho tiempo lo hice, pensando que de esa forma mi familia iba a ser salva. Y no es pecado que lo hagas, pero yo por mucho tiempo apoyaba a mi familia, o en las condiciones en las que yo estaba, apoyaba a mi familia económicamente, para que ellos tal vez buscaran a Dios, para que vieran el amor de Dios. Es correcto hacer eso, no es pecado. Sin embargo, a veces confiamos más en el recurso humano que en el recurso de la oración, del poder de Dios y de la respuesta de parte de Jesús. Esta mujer rogó a Jesús, y su nombre hasta el día de hoy, o hablando de esta mujer, no de su nombre, pero de esta mujer cananea, han pasado casi 2000 años y todavía se escucha hablar de la fe que esta mujer tenía. Es importante para nosotros creyentes entender que debemos esperar en Jesús, que tenemos que estar velando y orando, reconociendo que hay un adversario que nos está rondando. No debemos conformarnos con migajas, obviamente. Cristo nos ha prometido toda gracia y misericordia que necesitamos para nuestra vida y tiempo de crisis. Eso incluye cada crisis que se concierne a nuestra familia, salva o no salva. Somos invitados para entrar audazmente al trono de Cristo, con confianza, confiando. Debemos entrar a Él confiando. Dice la palabra de Dios: acerquémonos ante el trono de gracia confiadamente. Acerquémonos al lugar santísimo, entremos al lugar santísimo confiadamente. A ese lugar que Cristo abrió por medio de su sangre.
entremos confiadamente para hacer las peticiones adecuadas. Debemos presentar cada día esa necesidad, sea un padre, una madre, sea por un padre, por una madre, sea por un hijo rebelde, sea por un padre incrédulo. Tenemos que presentar las peticiones delante de Dios cada día. Puede ser que no veamos a cada ser amado ponerse bien con Dios o cambiar su vida, pero podemos seguir levantando murallas alrededor de Él para detener la carrera hacia el infierno, para atraparlo para que no llegue al infierno. Tenemos que seguir luchando. Podemos pedir convicción sobre ellos y levantar muros de protección alrededor de ellos. También podemos orar por personas que en sus vidas les testifiquen. Pero hay una cosa que puede asegurarte: esas cosas no sucederán simplemente si los entregamos a su suerte. Puede que tratemos de convencer, solo tengo que tomar un asunto de fe, solo que por fe tengo que hacerlo. No, tiene que ser verdad, con convicción. Yo te insto a que hagas esa oración, una oración que provoque un sudor, que sudes lágrimas, quizás que tengas que llorar intercediendo por las almas de tus seres queridos. Ponte sobre tus pies. Velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Te invito a que ores, que le digas: Señor, si uno de los míos se pierde, no será porque tomé por sentado la obra del Espíritu en sus vidas. Si uno de mis seres queridos se pierde, no será porque no lloré sobre ellos. Pase lo que pase, voy a luchar en intercesión por ellos. Pase lo que pase, yo voy a estar orando por ellos. Tienes que, hermano, orar. Tienes que saber que tu enemigo, el adversario de tu alma, está buscando rondarte, está rondeándote, está buscando devorarte.
comprendiendo, Padre amado, a través de esta enseñanza que solamente agarrado de ti, Señor. A través de la oración es como podemos hacer tu obra, Señor, aquí en la tierra. Gracias, mi Dios. Grande eres, Señor, infinito, lleno de toda sabiduría y verdad, Señor. Que nos ministres con tu palabra, Señor, gratuitamente, como tu palabra dice. Gracias, mi Dios, porque ni todo el oro del mundo, Señor, ni todas las riquezas del mundo podrán darnos la paz que tú das, Jesús. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre de Jesús.